bueno, que hayan contado con mi participación. Yo soy, como muy bien ha dicho Carmen, actualmente docente, profesora de tercero de primaria, tutora, Centro Bilingüe Tomás Ibarra. Soy además coordinadora bilingüe del centro y bueno, mi experiencia comenzó pues en mis estudios a través de, como hemos visto aquí con este alumnado del centro, con formación en Inglaterra. Luego ya he tenido mi docencia en distintos países, como muy bien ha dicho Carmen, en Irlanda y finalmente en Estados Unidos, en el estado de Florida, Miami. Entonces, bueno, yo quería un poquito comenzar mi presentación pues con una de mis últimas experiencias, que ha sido 2 años como profesora en un centro de primaria en Miami, en un charter school. Son colegios que están subvencionados en parte por parte del Estado y por un dinero que también los padres aportan. Son, diríamos, como los concertados, ¿verdad? Los centros concertados. Bueno, en primer lugar, tenéis aquí, si le damos al link, para que veáis la página web del centro. Es un centro llamado Pinecrest Academy North Campus, está en la parte norte de Miami. Es un centro con unas características peculiares porque en Miami el 85% de la población es cubana, con lo cual imaginaros pues unos centros con una población de alumnado latino, ¿no? Realmente. Pero el currículum al 100% es en inglés, con lo cual están sumergidos en la lengua inglesa desde muy chiquitos. Los distintos estados de Norteamérica nos reciben un dinero nacional, y ese dinero cada estado lo distribuye y lo maneja convenientemente. ¿Qué ocurre? Que en cada estado existe, como diríamos, una delegación de educación, ¿no? El estado de Florida tiene una delegación, el estado de Filadelfia o Nueva York tiene otro, con lo cual son absolutamente independientes. Y cada estado, diríamos, pues maneja las leyes educativas según unos estándares que nos vienen dados desde el gobierno nacional. No solo los estándares, que son los mínimos competenciales, sino además el dinero, con lo cual hay una independencia real entre el funcionamiento nacional, lo que el Estado ofrece, y lo que el Estado pone en funcionamiento en sus centros. Entonces, hay esa característica. Bueno, comentaros simplemente que el control de la educación pues depende primordialmente de lo que son las comunidades locales y del distrito o el estado en el que hasta el sexto, que sería lo que es la educación primaria, lo que nosotros tenemos como educación elementary school, la educación primaria. De séptimo a octavo es middle school o secundaria, lo que nosotros llamaríamos como secundaria, y ya del 10º al 12º, digamos, bachillerato. Ya se comprendería esos grados. Empiezan en educación infantil a los 4 años, no es obligatorio, a los 5 años ya es obligatorio, ya asisten a clase. En nuestro centro, desde los 5 años teníamos alumnado ya matriculado en las asociaciones de padres y maestros y los centros, o otra posibilidad era asociación de padres, maestros y alumnos. Pero había dos funciones muy destacadas. La primera, que los padres deben tener una serie de horas en el centro para realizar una serie de actividades escolares en el centro. Es decir, cada familia, dependiendo de los hijos que tuvieran, independientemente del número, tiene una serie de horas de participación activa en la organización del centro. Y cuando estoy hablando de participación activa, me refiero desde hacer un huerto, como el que hice yo con mi alumnado de segundo, hasta pues bueno, participación en actividades de carnaval, de festividades, de creación de decoración para un teatro, o sea, cualquier tipo de actividad que se vaya a desarrollar en el centro. Hay una serie de horas que los padres participan. Los padres pueden canjear ciertas horas, cuidado, no horas totales, ciertas horas por una ayuda económica. Se iban a Home Depot, lo que nosotros llamamos Leroy Merlin, compraban un bono pues bueno, para comprar a lo mejor estantería o para comprar algún tipo de utensilio, de mueble o cualquier tipo de necesidad que tuviera el centro en ese momento, y pueden canjear esas horas también por
algún tipo de asistencia material, ¿no? Pero no total, siempre había un número de horas que tenían que permanecer o de actuación directa en el aula, ¿no? Ha sido algo muy importante, sobre todo para mi docencia directa, o sea, para mi práctica docente, para mi praxis. En mi formación, como les he comentado anteriormente, está fundamentada en una formación que yo he realizado en Inglaterra, donde hay ciertos principios metodológicos que se llevan a la práctica en centros en Inglaterra, en Exeter y en Canterbury, que es exactamente donde centré mi formación, y hay dos principios pedagógicos que sí me gustaría resaltar, que es Neuro-Linguistic Programming, que lo he puesto en inglés porque sería NLP, y otra línea metodológica es las inteligencias múltiples de Gardner. Probablemente les suene o les sonará. Ahora yo les voy a poner ciertos ejemplos, con lo cual lo van a ver en la práctica de forma mucho más real. Estos principios metodológicos para mí han sido fundamentales porque me han guiado en mi proceso de formación, en mi proceso de práctica con mi alumnado en la práctica. No solo eso, sino que además he visto ciertos aspectos de estas líneas metodológicas aplicadas en los distintos centros en los que he estado, en Canterbury, en Irlanda, en Galway y posteriormente en Estados Unidos. ¿En qué se fundamentan estos principios metodológicos? Pues miren, el tema de NLP, Neuro-Linguistic Programming, inteligencias múltiples, básicamente hacen un compendio o programan una serie de actividades que van dirigidas hacia, sobre todo, saber cómo el niño aprende, ¿no? Es decir, hay distintas formas de aprender y no todos los niños aprenden de la misma forma. Si yo sé de la forma que el niño aprende, yo sabré de qué forma tengo que enseñar. Entonces, en la neurolingüística lo que se especifica es que los canales sensoriales son muy importantes para el alumnado. Si yo sé qué canal sensorial es el más potente para el alumno, yo podré programar mis actividades que potencien esos canales de aprendizaje, que el niño se vea, absorba la mayor información de la mejor manera posible, ¿no? Esta es la idea. Y por supuesto que esto está vinculado directamente con la idea de que el alumno, y todos nosotros tenemos las 8 inteligencias múltiples de Gardner, que están todas relacionadas entre sí, y que hay que trabajarlas, es decir, hay que saber cómo trabajarlas y de qué forma. Para yo trabajar estas inteligencias múltiples, respetando los canales sensoriales o digamos la forma en la que el alumno aprende de la mejor forma, pues tengo aquí una serie de actividades prácticas que les voy a mostrar. Yo en primera instancia planteo actividades con autonomía de acción, el niño tiene su propia autonomía a la hora de realizar esas actividades, de actuación y de decisión a la hora de hacer esas actividades. También planteo actividades que desarrollen estas inteligencias múltiples, estas 8 inteligencias múltiples que van a ver ustedes. Realidades educativas en la parte derecha con un enfoque absolutamente experimental, y me alegro mucho lo que ha comentado aquí algún alumno que comentaban aquí. Nos involucramos en lo que hacemos, decían, ¿no? Nos estamos involucrando en lo que hacemos. Simple things in real life. Cosas sencillas pero en situaciones reales. A eso es lo que me estoy refiriendo con realidad educativa bajo un enfoque experimental, que lo vamos a ver. Y también he comentado, y nos involucramos en lo que aprendemos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y esto sí quiero que lo veamos también con tranquilidad. El tema de la resolución de conflictos. También vamos a ver cómo yo resuelvo los conflictos en el aula desde un punto assertive, que es lo que en Estados Unidos llaman como asertivo, o desde un punto de vista asertivo, pues vamos a ver también cómo resuelven o cómo se resuelve la conflictividad en el aula. Y el refuerzo positivo, fundamental, el refuerzo positivo, ¿no? Eso tiene que estar muy presente también. Y trabajo en pequeños grupos o grandes, ¿no? Pues vamos a ver cada uno de estos. En Estados Unidos, cómo ellos trabajan esto de las inteligencias múltiples. En las clases ellos tienen, visualmente lo veis, las distintas formas de aprender, y ellos son conscientes de cómo aprenden. Los niños saben cómo aprenden y de la mejor forma que ellos aprenden. Y no solo eso, sino que además lo representan, y semanalmente ponemos unas estrellas, que lo veréis ahí, y lo van poniendo en la forma en la que ellos están aprendiendo esa semana, de qué forma aprenden ellos mejor.
Si yo sé la forma en la que ellos aprenden mejor, yo sé la forma en la que yo tengo que programar y actividades que yo puedo realizar para potenciar ese aprendizaje. Entonces, para mí esto es muy valioso, porque yo sé, dentro de mis 25 alumnos, el niño que aprende mejor hablando con sus compañeros, el niño que mejor aprende pues, usando el lenguaje, el niño que mejor aprende moviéndose y construyendo. Para mí esto es muy valioso, ¿no? Es una información que a mí me dan ellos mismos, casi semanal, diario, si no puedo decir diario, en las 8 inteligencias. Y ellos lo saben, y además lo escriben, y además se lo dicen, y además lo potencian. Y yo soy bueno dibujando, y yo soy bueno hablando y exponiendo mis sentimientos, y yo soy bueno en matemáticas, me encanta hacer puzzles, o sea, ellos son conscientes de las potencialidades y lo bueno que son. Entonces, esto se trabaja mucho en este tema. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos son conscientes, hay un motor positivo, potenciador a la hora de aprender. Todo esto origina un caldo de cultivo positivo para construir sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos son tan conscientes que hemos llegado a hacer actividades, como por ejemplo la que tenéis en la derecha. Hemos hecho un museo, hicimos una exposición con todas las pinturas y con todos los trabajos artísticos que los niños estuvieron desarrollando durante todo el año, con distintos pintores europeos, americanos, no sé, bueno, de todos los países africanos, y con todo el trabajo de esos proyectos que hicimos, hicimos luego una exposición final, ¿no? Que la tenéis, esencial para todos aquellos niños que aprenden de forma visual, que les llega todo de forma visual. ¿Qué hacen? Pues decoran las clases pues, con todo tipo de recursos, ¿no? O sea, son aulas grandes, pues, exponen sus trabajos, es todo pues, con mucho color. Entonces, ¿por qué? Porque ellos otorgan un valor esencial al tema visual, ¿no? A lo que al niño le llega de forma visual. Entonces, tanto en primaria como secundaria tenemos pues, bueno, clases de este tipo, ¿no? Cuando lleguemos, pues nos sentemos todos, tengamos la mesa organizada, que levantemos la mano para hablar, que, por ejemplo, escuchemos al compañero que está explicando, es decir, ciertas bueno, pues, normas o reglas de comportamiento, de organización, de funcionamiento, que quiero que sean. Quiero que los niños estén en fila para entrar y para salir, y creo que es fundamental. Yo creo que ellos necesitan un orden y agradecen ese orden. Entonces, hay ciertas cosas que se refuerzan y es lo que yo quiero que sea. Cuando entramos en un aula y encontramos a los niños gritando, yo no grito, no quiero gritar. ¿Por qué? Porque este es nuestro instrumento de trabajo, nosotros tenemos que saber utilizarlo, saber cómo funcionar con él, pero además hay que educar al niño con mi propio ejemplo de que yo no grito. Entonces, yo no voy a hacer algo que no quiero que hagan. Eso de entrada, con lo cual, ¿qué hago? Al niño que esté sentado digo, you are a superstar, eres una superestrella, porque estás en silencio, ordenado y preparado para empezar la clase. En el momento que le digo eso a eso, los 24 restantes ya se están sentando todos así. Es decir, por imitación y por refuerzo positivo, ellos esa conducta la van realizando, la van adecuando y la van haciendo ellos mismos. Y además la hacen suya. Al principio soy yo la que ofrezco el refuerzo, pero ya llega a ser parte directa de su propia conducta, de su propia forma de actuar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma hago yo este refuerzo? Pues mire, yo tengo un panel de las estrellas y yo tengo un gran mural donde tengo las distintas habilidades que yo quiero potenciar. Va derecho en la fila, levanta la mano para hablar, termina su trabajo en clase, participa con el grupo, y conforme se van dando esa habilidad, esas estrategias se ponen en funcionamiento y ellos las realizan, se ponen estrellas. Ellos se levantan y se ponen su estrella en su nombre. Están todas las estrategias arriba, todas las habilidades que yo estoy potenciando, y en la parte izquierda su nombre. Con lo cual, conforme las van realizando, digo,
Go get a start. Se levanta y se pone su estrella. ¿Habéis terminado la tarea de lengua? Pues venga, por grupo nos vamos poniendo la estrella. Y ellos ya se van levantando y se van poniendo la estrella. ¿Para qué? Para que a final de mes hagamos un recuento de estrellas. Y como todos tenemos muchas estrellas, hacemos una celebración. Entonces, nos bajamos abajo, hacemos canciones, hacemos juegos cooperativos, nos comemos una chuche juntos. Es decir, hay una celebración por un esfuerzo realizado durante un mes y ese esfuerzo está recompensado. Con tu estrella está recompensado con una actividad grupal y los pasos que tienen que seguir para resolver el conflicto. Los niños no saben resolver conflictos y es normal que no sepan. No saben. Lo que hay que hacerles es darle la caja de herramientas con todas las herramientas necesarias que ellos tienen que utilizar. Ellos tienen que saber qué herramientas necesitan y ponerlas en funcionamiento para resolver un problema. Y es bueno que se dé el problema. El conflicto es bueno porque a través del conflicto sabemos cómo tenemos que solucionarlo. Ellos disciernen muy bien entre lo que son malentendidos, encajes, que son cuando trabajan en grupo, pues es normal que pues a mí no me gusta lo que tú has dicho, pues a mí sí, pues a mí no. Son encajes, formas de encajar las distintas opiniones. O malentendidos, pues tú me has dicho tal, pues yo no, pues tú, malentendidos, o situaciones conflictivas de alta envergadura, ¿no? Pues a lo mejor que estén fuera y se empujen o algo. Entonces ellos disciernen bastante bien entre las situaciones que se dan en el aula de conflictividad sobre este tipo de encaje o malentendido y situaciones de mayor envergadura, diríamos, de mayor importancia, mayor conflictividad, pues fuera de ello. Pero ellos saben cómo resolver ese tipo de problemas, porque tenemos un mural que nos recuerda qué estrategias tenemos que poner en funcionamiento, qué tenemos que hacer. Entonces ellos lo primero que hacen, cuando tienen un malentendido o un problema en el grupo, lo primero que hacen es que respiran hondo. Pero es que respiran hondo, es decir, se paran y les he enseñado a respirar de forma diafragmática y ahora veréis los ejercicios que hacemos de yoga también, de relajación. Porque hay una tensión, hay una energía que tienen que sacar. ¿De qué forma sacan esa energía? Pues gritándose y de mala forma. Bueno, pues vamos a respirar para que esa energía no sea negativa. Entonces ellos respiran hondo. Esto lo hice durante los 2 primeros meses con ellos, yo allí con ellos. Ahora lo hacen solos. Ahora solamente vienen a mí a darme la solución. Respiran primero. Una vez que han respirado, quedamos o consensuamos, porque esto lo consensuamos, en que deben decir lo que cada uno siente. Tú me has dicho que yo tal, pero yo pienso que tú eres tal. ¿Vale? Pues se van a escuchar. Tienen un tiempo para hablar y se tienen que escuchar los 2 partes, o las 3 partes, los que estén involucrados. Todos tienen que hablar y tienen que decir cómo se sienten ante lo que ha sucedido. Tercero, escuchamos al otro. Yo hablo, pero ahora una vez que tú me has escuchado, ahora te voy a escuchar yo a ti. Cuarto, ¿a ti te gustaría que yo te hiciera lo mismo? Esta pregunta es clave. Ha pasado. ¿A ti te gustaría que yo te dijera papa frita? Pues no me gustaría. ¿A ti te gustaría que te tirara? Pues no. Esta pregunta les hace reflexionar y les hace un clic con todo este proceso. Les hace un clic, una reflexión sobre lo que está sucediendo. Y por último, bueno, si a mí no me gusta entonces que me hagan esto y yo te lo he hecho, ¿qué hacemos? O pedimos perdón, que puede ser una opción, que la tienen ahí, o buscamos otra solución. ¿Qué solución vamos a buscar? Pues hay veces que me dicen, pues hoy nos sentamos juntos, hoy vamos a trabajar juntos, porque no hemos peleado, pero hemos llegado al acuerdo de que quiero trabajar con él. Es decir, lo que yo intento es que a través de unas estrategias ellos sean capaces de asimilar el proceso de resolución de conflictos.